Hoy, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores esta invitación. Estoy encantado de venir. Agradecer también al doctor Goiría pues, la presentación. Lo que vamos a hablar un poquitín es desde el punto de vista de la prevalencia de lo que nos interesa detrás de esas patologías que nos van a dar una necesidad de un tratamiento. Lo voy a enfocar de una forma excesivamente simplista, pero yo creo que práctica. Habitualmente lo más frecuente siempre es lo más simple, lo más habitual. Entonces vamos a hablar sobre todo de las taquicardias más habituales que necesitan un tratamiento anticoagulante, que son el flúter y la fibrilación auricular, y voy a explicar un poco por qué es necesario el tratamiento anticoagulante en las dos. El flúter auricular es una arritmia muy conocida, se caracteriza sobre todo, no os voy a marear, por un electrocardiograma que tiene algo súper característico, que son estos dientes, estos patrones dientes de sierra. El flúter auricular es una taquicardia que se conoce muy bien, que somos capaces de curarla con la ablación, este es un ejemplo, y bueno, pues la efectividad de la curación del flúter es pues, próxima al 98%. El problema es que es una arritmia que tiene diferentes tipos de flúteres. Cuando hablamos de flúter no hay un solo flúter, hay diferentes tipos. Fijaros, el electro son casi iguales todos los electros. Son tres tipos de flúteres, son diferentes y unos son más hemolígenos que otros, sobre todo los que afectan a la aurícula izquierda. El flúter habitual afecta a la aurícula derecha, pero muchas veces no somos capaces de diferenciar uno y otro. Y eso es lo que hace que unos sean más o menos hemolígenos. En cuanto a la fibrilación auricular, que yo creo que es el tema primordial, puesto que todas estas arritmias de la arritmia que ha hablado el flúter, lo hablamos porque desencadena en fibrilación auricular. El flúter auricular tiene una entidad completamente una entidad, un sustrato completamente diferente a la fibrilación auricular. Pero fijaros, el flúter auricular que curamos, o sea, curar es que le hacemos una ablación, quitamos el sustrato, el paciente le damos de alta, o sea, eso es curar, no hace falta que le vea ni el cardiólogo, ni el médico, ni el ATS, ni el vecino, nadie. Sin embargo, de esos pacientes, un 10% como mínimo, van a provocar fibrilación auricular. Entonces, muchas veces es un cajón desastre muy importante que el desconocimiento hace que haya un riesgo embolígeno ahí. La fibrilación auricular, ¿por qué tratarla? El primer punto, bueno, pues la debemos tratar en primer lugar por su riesgo de ictus. Es entre 2 y 7 veces más frecuente provocar el ictus. Tiene el doble de riesgo de mortalidad y aumenta la insuficiencia cardíaca, la demencia senil y la muerte. Siempre hemos hablado que la fibrilación auricular es una cosa normal, que casi es fisiológica con la edad, pero ya vemos que eso no es verdad. No es verdad. La fibrilación auricular provoca todo esto. La recurrencia de una CV al cabo de un año, fijaros, es casi 3 veces de forma significativa mayor en los pacientes que se registra una fibrilación auricular, casi el doble a los 30 días la mortalidad, es el doble, y al año casi es el doble también. O sea que estamos hablando de algo francamente importante. Estos estudios muy antiguos de estudio Framingham. Es la auténtica pandemia de la sociedad. La fibrilación auricular hoy por hoy afecta a 1 de cada 25 de más de 60 años y a 1 cada 10 de más de 80 años. Sin embargo, esta incidencia, fijaros, estamos aquí, se va a duplicar. Estos datos son de Estados Unidos. Se va a duplicar, probablemente para el año 2050. No se sabe bien por qué, si es cada vez vivimos más, si es la contaminación atmosférica. Pero el problema de todo esto es que, en Estados Unidos, en el año 2011, 26 billones de dólares se utilizaron para el tratamiento de la fibrilación auricular. Y en el Reino Unido se pasó de un 0,9 del Departamento de Salud al 2,4 de todo el dinero que el Departamento de Salud dedica en el Reino Unido. Me parece que era la misma cantidad que el Reino Unido dedicaba a la diabetes. ¿Qué es la fibrilación auricular?
Bueno, la fibrilación auricular es una taquicardia supraventricular que habitualmente afecta a la aurícula izquierda como origen y luego se expande en el resto de las aurículas, en el que el corazón late a una frecuencia entre 40, entre 600 latidos al minuto. Lo que hace es fibrilar, temblar. Abajo tenéis un electro, veis, tampoco os voy a marear con los electros, pero bueno, se caracteriza por una onda auricular que es la P y una onda ventricular que es el QRS, y con una tercera onda que es la recuperación de los ventrículos. En la fibrilación auricular es completamente diferente. Se caracteriza sobre todo por unas ondas que no son ondas P, que son unas llamadas ondas F, que son temblores, y con unos QRS, es una actividad del ventrículo que es variable, intervalo RR variable. Entonces, la fibrilación auricular todo el mundo la conocemos sobre todo por arritmia completa por fibrilación auricular AF. Es fácil de diagnosticarla, muchas veces podemos diagnosticarla con los que sois buenos clínicos, podéis diagnosticarla incluso casi con el pulso, antes de hacer un electro. Claro, este estudio es el más importante a nivel electrofisiológico, de los más importantes que han ocurrido. Esto lo publicó Michel Sager, que es de Burdeos, en el 98, en New England, y lo que hizo fue buscar de forma paciente, este es un electro que está en ritmo sinusal, el primer latido, creéroslo, y que empieza con unos latidos anárquicos, que es la fibrilación auricular. Entonces, él fue encontrando de forma paciente en todas las venas pulmonares. Esto es una corte sagital, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, esto es el septo interauricular, la cava superior arriba, la cava inferior abajo, y los 4 tubitos de las venas pulmonares. Y él encontró el origen de la fibrilación auricular en el interior de las venas pulmonares. O sea, ya la fibrilación auricular desde el año 98 ya no es que sea que cumplimos año, que no sabemos bien qué provoca, sino que se provoca francamente por unas irritaciones dentro de las venas pulmonares, diferentes causas, diferentes motivaciones. Esto es a modo explicativo, a modo realista, lo que ocurre con un catéter metido dentro de una vena pulmonar en fibrilación auricular, que es una anarquía, una auténtica vibración. Es un poco lo que hacemos con la batidora cuando se nos cuaja la leche. Esto probablemente sea una de las razones verdaderas por las que se provoquen los trombos, no la única. Pero exactamente ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de fibrilación auricular? Bueno, pues la fibrilación auricular no es la fibrilación auricular, son las fibrilaciones auriculares. Yo creo que a la hora de tratar la fibrilación auricular debemos diferenciar qué tipo de fibrilación auricular. Dentro del esquema, como cuando se empezó con el cáncer no es lo mismo un cáncer de pulmón que un melanoma o que otro cualquier cáncer. Yo creo que hay que diferenciar de forma esquemática 3 tipos de fibrilaciones auriculares, que son completamente diferentes. La fibrilación auricular paroxística, que es la que dura menos de 7 días, se quita, se pone espontáneamente. La persistente es aquella que dura más de 7 días o necesita una cardioversión o un mecanismo exógeno para quitarla. Y la permanente es aquella en la que no podemos quitarla ya o que aceptamos que no la vamos a quitar. Son 3 tipos de fibrilación que son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en la fibrilación auricular hay una alteración que se llama el remodelado, que es la forma un poco, pija de llamar fibrosis. El problema de esta fibrosis, este remodelado, es que aumenta, como si fuera una pescadilla, la propia fibrilación auricular, y es que además provoca una mayor dilatación de la aurícula izquierda, que es una de las mayores razones del mantenimiento de la arritmia. Este es un esquema que intenta definir qué es la fibrilación auricular. Esto es el tiempo y esto es la cantidad de remodelado. Entonces, al principio tenemos a un paciente utópico que está haciendo fibrilación auricular. Nosotros no sabemos ni siquiera que está haciendo fibrilación auricular. Probablemente, la mayor parte de las fibrilaciones son vagales, probablemente él ni siquiera lo sepa y lo note cuando está durmiendo, de una forma subclínica. En este momento es un caso ideal. ¿Por qué? Porque esta parte mínima es la fibrosis, el remodelado. A este paciente lo vamos a curar. En blanco es toda la capacidad terapéutica que tenemos quitando solo la arritmia. Cuando el paciente empieza a dar síntomas, cuando empieza a tener palpitaciones habitualmente,
lo tenemos que averiguar y decimos, bueno, pues tiene un episodio que le dura 5 minutos, tiene un episodio que le dura media hora y lo denominamos fibrilación auricular paroxística. Pero fijaros, para entonces ya hay un importante remodelado, una importante fibrosis. Cuando tratemos, que todavía nos queda mucho para tratar, esto debemos cuidarlo también. Cuando el paciente, este mismo paciente, si por lo que sea, por sus propias comorbilidades, por nuestra falta de pericia, o porque deba ser así, siga avanzando y la fibrilación auricular ya necesite una cardioversión o dure incluso más de una semana, bueno, pues fijaros, ya tenemos una cantidad de remodelado que es casi la mitad de lo que hacemos. Es decir, que si nosotros le revertimos a ritmo sinusal, no le hemos curado. Nos queda todo esto que va a desencadenar otra vez fibrilación auricular. Pero lo más evidente es cuando un paciente lo consideramos ya intratable desde el punto de vista de revertirlo a ritmo sinusal, no intratable, pero no revertible. Fijaros, es que francamente la capacidad terapéutica es escasa porque todo es fibrosis, todo es remodelado. Entonces nosotros vamos a actuar en esta parte, pero debemos recordar esta fibrosis. Objetivos del tratamiento. Bueno, esto es fundamental. ¿Qué vamos a hacer? Solo 3 cosas tenemos que tener en cuenta. Prevención del tromboembolismo, yo casi creo que es lo único. Control de frecuencia y control del ritmo. Control de frecuencia ventricular, es decir, no quitar la arritmia, controlar la frecuencia ventricular, control del ritmo, pasarle a ritmo sinusal. Son tres estrategias terapéuticas que, bueno, que no son excluyentes, que se pueden mezclar una y otra. De las 3, la más importante, a mi modo de ver, es la prevención del tromboembolismo. Todos los estudios son antiguos y están hechos todos con warfarina. Fijaros, todos indican mejoría en cuanto a riesgo embolígeno, son estudios clásicos, todos del siglo pasado, el tratamiento con anticoagulantes. Os he dicho que son solamente con warfarina. La Sociedad Médica pues creó una especie de libro de PCT, que es el CHAD2, que bueno, pues lo conocéis todos porque es muy cómodo, lo podemos tener en el bolsillo, lo consultamos. Entonces, bueno, pues intermitentemente se va actualizando, este es el último, pero bueno, que tampoco ha variado mucho, son pequeñas variaciones. Entonces, se trata de dar un punto a cada factor de riesgo, ¿no? Insuficiencia cardíaca, disfunción del ventrículo izquierdo, un punto, hipertensión, un punto, más de 75 años, 2 puntos, diabetes, un punto, sexo femenino, un punto, no lo entiendo muy bien, y 65-74, un punto, de tal manera que cuando tengamos un punto de todo esto, sabemos que, bueno, que tiene un ligero riesgo embolígeno, que podemos, depende de la experiencia de cada uno, la experiencia me refiero a la experiencia subjetiva de nuestros pacientes, podemos o no hacer nada, o empezar con un anticoagulante, y a partir ya de 2 puntos pues es claramente rentable. Si no tiene ningún punto, obviamente no es necesario anticoagular, salvo que se meta el médico. Cuando el médico hace una actitud terapéutica, eso varía todo. Estamos hablando de pacientes que los médicos no intervienen y de pacientes que no tienen prótesis cardíacas. Cuando tenemos una prótesis cardíaca, esto ya, bueno, se va, no sé si se multiplica por 5, por 10, a veces por 20. Digamos que son pacientes sanotes, que los vemos ambulatoriamente en la consulta, que tienen una fibrilación auricular. De modo simple se puede dividir en 3 tipos, ¿no? Los que tienen riesgo, bueno, pues ligerito, mujer, 65-74 años, cardiopatía y tirotoxicosis, y los pacientes, bueno, de riesgo altísimo, pues serían los que han tenido ya una embolia previa, los que tienen una prótesis cardíaca y sobre todo si es una estenosis mitral. Son 2 extremos. Entre tanto, pues bueno, pues podemos jugar un poco con la clasificación, con el esquema. Esta diapositiva de tan mala calidad lo que quiere decir es que hay un cruzamiento entre el riesgo de ictus y la hemorragia intracraneal. Entonces, estas flechas querían decir entre 2 y 3 de INR, porque es en la zona en que se aplanan las dos. Si elegimos anticoagulantes clásicos como la warfarina, Sintron, pues bueno, pues se indica entre 2 y 3 porque es donde se aplanan. Indicar a un lado o al otro sería aumentar o no uno de los riesgos. No olvidar que con los anticoagulantes también tenemos un riesgo. Tenemos un riesgo de sangrado mayor que es 1,2% año. Pero estando en estas, bueno, pues la tecnología, pues los que ya peinamos canas, siempre hemos pensado
que bueno, pues, ¿cómo puede ser? Esas cosas clásicas que nunca cambian, entre ellas el tratamiento anticoagulante. Y bueno, pues el desarrollo tecnológico, acordaros que es un poco la cascada de anticoagulación, pues se encontraron 3 anticoagulantes, el apixaban, el rivaroxaban y el dabigatran, que bueno, pues están claramente aceptados por la sociedad científica, con una serie de estudios que seguramente os suenan porque os lo han comentado los comerciales: estudios Rocket, el Averroes, el Relay, el Pietro. Son estudios clásicos que confirman la utilidad, la efectividad de estos fármacos nuevos en el tratamiento anticoagulante de los pacientes no valvulares. Bueno, segundo punto. Tenemos a un paciente en fibrilación auricular. ¿Cuándo debemos control del ritmo? ¿Cuándo debemos intentar luchar por mantener el ritmo sinusal? Bueno, la primera forma de mantener el ritmo sinusal es porque el paciente esté enfermo, esté con insuficiencia cardíaca, esté con angina. Estos pacientes, bueno, necesitan una cardioversión eléctrica, ya lo sabéis. A veces también la cardioversión eléctrica es la forma más rápida y más cómoda de revertir a un paciente a ritmo sinusal, aunque no esté en estas situaciones. Es decir, un paciente que queramos intentar mantenerle en ritmo sinusal, sea de reciente comienzo, o sea un paciente que él lo pida, se pueden hacer cardioversiones. Las cardioversiones siempre deben hacerse con una anticoagulación previa. Necesita una anticoagulación previa y probablemente depende de la cardiopatía que tenga, un ecocardiograma transesofágico. Este es el esquema actual de qué es lo que se aconseja, ¿no? Es decir, debemos saber primero si el paciente tiene enfermedad estructural o no, es decir, es cardiópata o no. Si no es cardiópata, en teoría lo más efectivo son los fármacos del grupo 1C, la flecainida, la propafenona, que son los más habituales. Si fracasan ellos, siempre podemos tener la miodarona en un segundo escalón, acordaros de la toxicidad. Si tiene una cardiopatía estructural, depende si es insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica, bueno, pues ya podemos utilizar la dronedarona, el sotalol, la miodarona, y aparece ya lo que es el catéter, la ablación. La ablación con radiofrecuencia sería intentar tratar el sustrato de la arritmia. O sea, no sería quitar la arritmia, sino sería intentar curar ese sustrato de la arritmia. Entonces, esta es una publicación del año 2012 del New England, que es Biblia, en el que recoge una serie de datos ya en la que es más efectiva el tratamiento mediante ablación con radiofrecuencia que el tratamiento médico en la fibrilación auricular paroxística. Fijaros, esto va comparando el número de episodios entre el tratamiento con ablación, el tratamiento con medicación. Este es un artículo del año 2013 en el que publicamos, es el primer trabajo en el que se demuestra que la fibrilación auricular no paroxística, la persistente, es mejor, es más eficaz, está más libre de síntomas los tratados mediante ablación que los tratados con medicación. Digamos que, aparte de la medicación, tenemos un arma terapéutica que es la ablación. En cuanto al tratamiento mediante ablación, fijaros, esto es un esquema de hace 2 años del tanto por ciento de la ablación en la Sociedad Española de Cardiología. O sea, ocupa el 4º lugar, pero el incremento del número de procedimientos es mayor que ningún otro. Probablemente el año pasado creo que ya ocupaba el 3er lugar, puesto que la patología de la fibrilación auricular es hoy por hoy muchísimo mayor que el resto de las otras patologías arrítmicas. Hay varias formas de hacer una ablación, no os voy a marear, esto es un esquemita sin más. Esto es un esquemito recién publicado la semana pasada en el que compara, hay 2 formas grandes de tratar de hacer un cateterismo de la fibrilación auricular. Bien con frío, fijaros, se meterían unos tubitos dentro de la vena pulmonar y lo que se hace esto es hinchar con frío, con hielo,
es el tratamiento con frío, la crioablación. Y hay otro sistema que es también muy habitual, que es punto a punto, con un catéter inteligente que va midiendo la presión, intentar aislar las venas pulmonares. Este artículo lo que hace es, bueno, pues un estudio serio, muy serio, compara los dos procedimientos y la efectividad es la misma. O sea, no es que sea mejor una cosa que otra. Os comentaré luego al final que no solamente la fibrilación auricular es cateterismo, ablación, no, es más. Este es un ejemplo nuestro, nosotros hacemos como el segundo método, que es un sistema CartoMerge, un sistema robotizado. Esto es una aurícula izquierda, mirada desde la cara posterior. Estas es las venas pulmonares izquierdas, la inferior, la superior y la orejuela. Estas son las derechas. Desde atrás, esta es una resonancia acoplada a un sistema informático que tenemos. Se puede cortar. Lo estamos viendo, fijaros, el ostium de la vena pulmonar inferior izquierda, superior derecha. Esto es la orejuela. Entonces, con el paciente despierto, lo que vamos haciendo es, punto a punto, vamos quemando y vamos aislando esta vena. Quedaría más o menos así y el paciente al día siguiente se va a casa. Pero bueno, lo más importante, probablemente la inmensa mayoría de los pacientes que tengamos no vamos a poder luchar por revertir a ritmo sinusal, no vamos a poder luchar por curarles, sino que son pacientes que quizá ya no estén trabajando, son pacientes o que están trabajando y tienen una fibrilación auricular antigua. El control de la frecuencia ventricular está indicado sobre todo en los pacientes con fibrilación auricular permanente. Esto es un fracaso, es decir, tenemos a un paciente en fibrilación auricular y tenemos que darle algo no para quitarle la arritmia, sino para controlar la frecuencia cardíaca, para que esté menos sintomático. Bueno, pues no es fracaso. Este es un estudio muy clásico, el estudio AFIR, que seguramente lo habrás oído. El estudio AFIR se publicó en New England en el 2002 y es un estudio, yo creo que muy importante, porque fijaros, demostró que había la misma mortalidad en los pacientes que pasábamos a ritmo sinusal que los que no. Esto no puede ser cierto, ¿cómo va a ser? Es exactamente igual que tengamos la arritmia que no. Es un estudio que lo que sacó es que hay muchos pacientes que intentamos de una forma tan obcecada pasar a ritmo sinusal que los propios fármacos que les estamos dando están siendo deleterios, están provocando mortalidad. Entonces, este es un estudio importante porque nos hace ser mucho más sutiles, mucho más cuidadosos en el tratamiento farmacológico y sobre todo no obcecarnos en el tratamiento. Este es un artículo publicado también la semana pasada, es la revisión del tratamiento con control de frecuencia ventricular solo en China. En China ya sabéis que hay de sobra para hacer este tipo de estudios, pues bueno, suelen ser muy, muy importantes porque es un número de gente muy importante. Entonces, lo único significativo, fijaros, es que este grupito, el grupo de la digosina, tenía menos supervivencia. Todo el mundo mandamos digosina, pero bueno, el grupo de la digosina parece que o no hace nada o es más deleterio. Probablemente también damos digosina al paciente añoso y ese paciente añoso le demos digosina o no, obviamente va a tener más mortalidad que un paciente joven. Este es el esquema del tratamiento de control de frecuencia. Fijaros, yo lo que haría sería primero saber si tiene cardiopatía o no y dependiendo de ello, el ranking, el mejor controlador de frecuencia cardíaca, de frecuencia ventricular, siempre son los betabloqueantes. En segundo lugar, suele ser el verapamilo o el diltiazem. Y hay un cuarto esquema que puede ser el paciente que no es el tema de hoy, que es el paciente que tengamos abuelito, que ese paciente con una actividad escasa es el único que se beneficia del tratamiento con digosina, además del que está en insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante un paciente? ¿Intentar revertir a ritmo sinusal o intentar control de frecuencia? Bueno, pues esto he intentado simplificar un poco. Fijaros, este es un trabajo antiguo, del año 2005, entonces lo único que mide es calidad de vida. ¿Cómo se mide calidad de vida? Bueno, pues los pacientes rellenaban un test, es muy subjetivo, ¿no? Pero fijaros, la calidad de vida era mejor en los pacientes con alteración del ritmo, o sea, los que pasábamos a ritmo sinusal. O sea, que algo sí hay ahí, algo sí hay. Entonces,
En contra de control de frecuencia, es decir, luchar para revertir arritmia sinusal, bueno, pues los pacientes con fibrilación auricular reciente, los que tengan, los pacientes que no debiéramos luchar, serían aquellos los pacientes antiguos que tienen más de un año de fibrilación auricular, los que tienen ya 2 cardioversión eléctrica, el paciente te pide hacer una cardioversión, pues bueno, si se la ha hecho 2 veces, pues en poco tiempo no está indicado hacer una tercera. Fracaso de 2 fármacos antiarrítmicos. Hay muchas sutilezas, pero hay una serie de pequeños trucos. Hay ciertos fármacos, uno de ellos es la flecainida y otro es la amiodarona, en la que si ese paciente, en términos generales, fracasa el tratamiento farmacológico para revertir arritmia sinusal o para mantenerlo, tú sabes que el resto va a fracasar. O sea, en la ritmología no existe, pues yo le doy no sé qué, la mezcla de... No, como ocurre en la hipertensión. No, hay una serie de fármacos que son cabezas de series, si sabes que se fracasa, probablemente fracasen el resto. Acordaros el estudio de FIR, con la mortalidad igual uno que otro, cuando les metemos mucha tralla. En contra también la recidiva precoz, valvulopatía, dilatación auricular izquierda más de 55 milímetros por eco, obviamente rechazo del paciente. ¿En cuáles debemos luchar para mantener el ritmo sinusal? Bueno, pues sobre todo el paciente sintomático, aquel que, bueno, pues porque está en insuficiencia cardíaca, que está con angina. Cuando es el primer episodio, yo creo que hay que luchar siempre, en aquel paciente que tiene un carácter paroxístico, y muchas veces también porque el paciente lo pida. A veces, cuando el paciente lo pide, yo creo que también debemos explicarles un poco cómo están las cosas, a modo de conclusión. ¿Cómo están las cosas ahora? Bueno, yo creo que aparte de lo que hemos hablado de la fibrilación auricular, la fibrilación auricular, aunque no sea el tema, es muy parecido a la cardiopatía isquémica. Todos sabéis que, bueno, un paciente que tenga un problema isquémico, una angina, un infarto, muchas veces, si está dentro de cualquier protocolo, se le puede hacer un cateterismo de rescate, se limpia la arteria causante de esa lesión, pero ese paciente no está curado de la cardiopatía isquémica. Ese paciente tiene que tener un tratamiento de los factores de riesgo, del colesterol, de la tensión, del tabaquismo, si no va a hacer otro episodio. Con la fibrilación auricular ocurre igual. Esta es una revisión reciente. El 83% de los pacientes de fibrilación auricular eran hipertensos, el 63% tenían cardiopatía isquémica, hiperlipidemia, anemia, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que los pacientes no solamente es arritmia sí, arritmia no, sino quién es el paciente. Esta es una revisión de este año en el que valora las modificaciones del estilo de vida como beneficio de la evolución de la fibrilación auricular. Y fijaros, habla de la obesidad, de la broncopatía, de la hipertensión, de la diabetes, del consumo de alcohol. La fibrilación auricular no solo es fibrilación sí, fibrilación no. Para acabar, yo creo que debiéramos, cuando tengamos un paciente en fibrilación auricular, hacer este esquema. Acordaros del esquema de antes, os lo voy a repetir. Este es el inicio, este es el paso del tiempo. A medida que va pasando el tiempo, va aumentando el remodelado y la arritmia se va haciendo de paroxística, persistente a permanente. Y este remodelado es lo que debemos tratar. En la primera fase, pues bueno, pues debemos intentar tratar lo que el paciente tenga como colateral, la hipertensión, el fallo cardíaco, la broncopatía, la obesidad. En una segunda fase, yo creo que nos podemos incluso hacer una cardioversión previa, intentar mantener el ritmo sinusal y, sobre todo, anticoagulación. A partir de hoy empezamos con anticoagulación. Y en la última fase, cuando estamos con una fibrilación auricular permanente, probablemente lo más importante es la anticoagulación y el control de la frecuencia. A modo de conclusión, ¿qué nos interesa con todo esto? Bueno, saber que la fibrilación auricular paroxística es una arritmia que termina de forma espontánea o dura menos de 7 días. La persistente es aquella que dura más de 7 días y que no se quita de forma espontánea, que a veces precisa una cardioversión. Y la permanente es aquella que no podemos revertirla o que la consideramos ya crónica. En el primer caso, bueno, pues está indicado el luchar por revertir el ritmo sinusal, acordaros siempre la anticoagulación. En segundo lugar, podemos alternar las dos cosas, bien control del ritmo, bien control de frecuencia, pero siempre anticoagulación.
Y en tercer lugar, control de frecuencia y valorar anticoagulación con el esquema CHADS. Esta es la última diapositiva, que es el esquema de la Sociedad Española de Cardiología de cómo es la fibrilación auricular. Es una diapositiva un poco complicada, pero que simplifica un poco cómo estamos hoy. Estos son las diferentes formas terapéuticas o de tratamiento y estos son el tipo de patología que tenemos. Ya diferenciamos 3 tipos de enfermedad: la fibrilación auricular paroxística, la persistente y la de larga duración o permanente. Siempre lo único que está demostrado es el esquema CHAD y el tratamiento anticoagulante. En los pacientes que está indicado, eso es beneficioso. El control de la frecuencia es útil en aquellos pacientes, sobre todo que tienen fibrilación auricular permanente, y los antiarrítmicos depende de dónde estemos, depende de qué tipo de arritmia sea, utilizaremos unos, otros, siempre con inteligencia y sabiendo qué estamos tratando. Y la evaluación, bueno, pues tenemos que acomodarnos a qué tipo de arritmia es. Es decir, si queremos hacer una curación, pues cuanto más paroxística sea, pues infinitamente mejor. Yo creo que eso es todo. Muchas gracias.